El objetivo de esta clase es poder analizar la definición y el concepto de lo que son las trayectorias de lectura. Nosotros, ese es un objetivo principal, por lo tanto es el primer objetivo de este taller en que nosotros nos enfoquemos en el concepto de literatura. Acá no vamos a ver conceptos que tienen que ver con historia o cualquier otro ámbito o cualquier otra asignatura, sino que este taller, como dice el nombre, taller de literatura, es poder organizar también ciertas obras o seleccionar ciertas obras, pero todo lo ligado a la literatura, es decir, al concepto de ficción. La ficción, ustedes saben que es algo creado, algo inventado, que se puede redactar o se puede narrar a través del lenguaje. Eso igual hay que tenerlo claro. Nosotros igual vamos a seleccionar una gran gama de lecturas. Las lecturas que son distintas de la asignatura de lenguaje. Si ustedes revisan la plataforma, en la asignatura de lenguaje, se subieron lo que tiene que ver con el plan lector. Como ya no tenemos más clase, mañana tenemos sí el taller, la idea es que ustedes puedan revisar esos libros quedaron pendientes del año pasado, por lo tanto, vayan haciendo la lectura de primer libro, porque sí se va a hacer un trabajo o una actividad de aprendizaje para abril. Entonces, ustedes pueden buscar los libros, también están acá en la biblioteca, pero se sugiere que si ustedes los pueden descargar del computador, mucho mejor. Yo en la actividad del lenguaje, yo lo voy a subir a la plataforma para que quede en PDF y tengan la posibilidad de leerlo del computador o bien imprimir. Si a alguien le gusta eh, trabajar o desarrollar la lectura a través del formato físico, se puede dar. O bien, escuchar el audiolibro también puede ser otra alternativa. Regresando al taller de literatura, nosotros vamos a seleccionar bastantes libros que aparecen en los planes y programas, pero del taller de literatura. Ahí se sugieren ciertas lecturas. Nosotros la primera lectura del comienzo del taller fue La noche boca arriba, donde se hizo un trabajo también de análisis, de reflexión, argumentación. Yo voy a revisar todo ese trabajo y ustedes ya van a tener las notas para la próxima semana. Después se va a comentar también, porque acá lo importante es poder reflexionar acerca de temas que aparecen en la obra y empezar a identificar los personajes, la crítica, que es fundamental también, poder reflexionar acerca del título, la cita. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar toda la información en internet, pero la idea es no utilizar esa información, sino que yo hacer mi propio análisis. Y eso es lo que tiene que ver las trayectorias de lectura. Y el objetivo de esta clase es prácticamente poder identificar, reconocer y saber en qué momento yo puedo utilizar trayectorias de lectura, que yo puedo tomar una obra, mañana igual vamos a ver un video acerca de esa explicación, y ahí en la profundización también para que ustedes puedan tener mayor competencia para poder realizar trayectoria de lectura. El siguiente trabajo sería también acerca de lo que son las trayectorias de lectura. Acuérdense que este trimestre es breve, por lo tanto nosotros terminamos el 31 de mayo, entonces ahí tenemos todos esos 3 meses para desarrollar actividades. Nosotros vamos a hacer entre 2 o 3, dependiendo cómo vamos avanzando también en contenidos. Pero acá lo principal es poder entender ese concepto y poder ejercitar. Nosotros igual vamos a hacer actividades para poder identificar, reconocer también citas y empezar a reflexionar, que eso es como lo relevante también del taller. Lo primero que hay que tener claro que la trayectoria de lectura es a través de todo lo que tiene que ver con la literatura. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí una imagen que efectivamente cuando uno abre una novela, un cuento, un microcuento, siempre se va a encontrar con algo de ficción, una historia que se va a relatar y que aparece siempre un nudo, un problema que se trata de resolver. Es como cuando yo activo y abro ese libro, aparece todo un mundo ficticio que es
por descubrir, por conocer y por ambientarme también en la historia. Eso es como lo relevante también cuando uno empieza a leer novelas, cuentos, microcuentos también, se incorpora tanto en la trama que lo único que desea es terminar el final. Acá la definición de lo que son las trayectorias de lectura consisten en una selección de obras vinculadas entre sí. Por ejemplo, yo puedo tomar Campo de Fresa, que ustedes lo leyeron el año pasado, o Juventud en Éxtasis, y puedo ver un tema. Acuérdense que siempre se hablaba de los problemas de la adolescencia, entonces yo puedo relacionar esa obra con otra donde efectivamente también se hablen de los temas de la adolescencia, de los problemas de los jóvenes, la incomunicación, que son poco comprendidos. Entonces empezar a estrechar o relacionar una obra con otra. Claramente nosotros vamos a hacer la relación con no todas las obras, mínimo tiene que ser 2 para poder establecer la relación, porque si abarco muchas obras, eso me implica que yo tengo que empezar a analizar mucho más obras, porque de primero, o sea, de partida yo tengo que leer el cuento o la novela. Por lo tanto, acá no van a ser novelas tan extensas, sino que cuentos, muy parecidos a lo que leyeron con La noche boca arriba o bien también con El almohadón de plumas. Pero sí hay que entender a cabalidad ese cuento, hacer una lectura, una relectura. Acá también dice que las relaciones, ¿quiénes las van a establecer? Los lectores. Obviamente que acá no se van a repetir como los mismos cuentos, vamos a hacer un listado de cuentos donde ustedes pueden hacer una relectura y en eso va a consistir el trabajo, porque este trabajo es individual, por lo tanto la idea es que no se vayan repitiendo como las mismas obras, sino para generar distintas temáticas en los diferentes cuentos que ustedes van a seleccionar dentro de este listado que se les va a proporcionar. Claramente son cuentos o microcuentos. Entonces las relaciones las va a establecer el lector de acuerdo a la pauta de cotejo que uno le va a dar para el trabajo. Acá siempre se van a elegir textos literarios e incorporar sus lecturas previas. O sea, yo para poder hacer una trayectoria de lectura tengo que analizar a cabalidad, mínimo hacer 2 lecturas de cada cuento para poder encontrar también la relación y yo efectivamente investigar donde yo puedo encontrar esa temática y empezar a relacionar una obra con la otra. Pueden ser obras clásicas, bestseller, entonces todo lo que tengamos a disposición de la literatura. Por ejemplo, si yo selecciono El Principito, es porque a mí me interesa un tema y yo lo puedo relacionar quizás con un cuento infantil, con un cuento que aborda esa temática. Por lo tanto, primero siempre se tiene que hacer una lectura silenciosa. Lo otro es que para poder hacer el análisis necesitamos también que la actividad se va a hacer en clase, por lo tanto no va a haber espacio para que ustedes lo puedan desarrollar en el hogar, si es que se atrasan, sí, pero la idea es aclarar todas las temáticas en clases. Y por lo tanto ahí vamos a empezar a trabajar y después este trabajo se sube a la plataforma y se revisa con la respectiva pauta de cotejo. Entonces, eso hay que tener claridad. Yo lo puedo presentar a través de una presentación PowerPoint, que sea algo atractivo también, porque las relaciones las voy a realizar yo, el lector. Obviamente que la pauta de cotejo va a tener en relación, no voy a pedir reseña ni resumen, porque eso es objetivo. A mí me interesa que la trayectoria de lectura sirva para reflexionar, pero nunca se va a repetir un cuento con el de mi compañero. Tengo que hacer el trabajo en forma individual, lo puedo hacer todo en clase, ustedes pueden comentar entre sí, pero las respuestas no pueden ser igual de la de los compañeros. En primer lugar, yo tengo que analizar el tema, interpretar el título, la enseñanza o moraleja,
qué temática yo puedo extraer de ese libro o de ese cuento que me puedo relacionar con otra obra. Entonces ahí yo tengo que empezar a analizar e investigar, porque no es un trabajo pasivo, yo tengo que activarme en el sentido de poder buscar esa temática, en qué cuento me parece que yo lo escuché, o puede ser que yo lo entendí también o lo pude relacionar. Entonces ahí efectivamente hay bastante trabajo que se tiene que hacer primero teniendo el computador, ojalá el Word o el PowerPoint, pero yo tengo que tener toda esa información para poder empezar a hacer el trabajo. Eso es como lo esencial también. Y lo más importante es poder analizar el cuento. También acá dice que para elaborar dicha trayectoria implica que piensen acerca de los criterios. Entonces los criterios uno los va a definir, entonces y ustedes se van a guiar acerca de esa pauta para poder lograr también esos tipos de relaciones que nosotros vamos a establecer. La relación siempre es en relación a la historia que se está narrando, a la problemática, al nudo o quizás a los personajes. Entonces todo es un análisis en profundidad. Dice, el docente puede reevaluar qué obras considerará a lo largo de esta trayectoria. O sea, yo puedo hacer el listado también, pero siempre pensando en los intereses de ustedes, los gustos y las reflexiones. Por lo tanto, van a ser cuentos o microcuentos donde ustedes van a seleccionar y de ahí vamos a empezar a trabajar. Lo esencial sí es que hay que identificar siempre la temática, el tema para poder relacionarlo una obra con otra. Dice acá, ¿cuál sería la intención de poder hacer las trayectorias de lectura? Nosotros igual vamos a ver ejemplos. Mañana vamos a ver un video explicativo donde efectivamente dan consejos de cómo hacer trayectoria de lectura. Y esto también nos puede servir para el trabajo que vamos a hacer con el plan lector. En el plan lector nosotros vamos a utilizar bastante estrategia para desarrollar ese plan lector, porque uno puede escoger un booktuber, puede escoger trayectoria de lectura, caja de sorpresa, análisis literario, etcétera, pero la idea es que todos tienen que leer el libro que está en la plataforma, o sea, el listado, porque el libro hay que descargarlo. Acá la idea es que el propósito es conseguir de que ustedes puedan sentirse más atraídos también a la lectura, que se formen como lectores, considerando que es un proceso que se va a prolongar para toda la vida. No es algo que ustedes lo van a ver ahora en la enseñanza, que lo vieron en la enseñanza básica, en la media, y que va a terminar. Después ustedes van a seguir estudios técnicos, universitarios, van a seguir comprendiendo, leyendo, después la vida laboral, la vida familiar, constantemente eso es para toda la vida. No es que acá se termine y dejen de redactar o dejen de comunicarse, porque la comunicación se puede dar en forma escrita y en forma oral. Y la comprensión es transversal, o sea, yo estoy comprendiendo en todas las asignaturas, no solamente que el lenguaje se hace mucho más intencionado a enseñar también qué estrategia yo puedo utilizar para mejorar la comprensión lectora. Dice, es importante que se definan las lecturas a partir de los intereses y gustos. Efectivamente, son lecturas que son atrayentes, bueno, tienen alguna complejidad, pero la idea es que ustedes puedan descubrir también los símbolos que tienen esas lecturas, poder inferir también y realizar interpretación. Dice, acá es fundamental incluir obras relevantes de la tradición literaria en dicha trayectoria de lectura. Entonces yo puedo incorporar también de obras clásicas, y así se abre también un espacio para que puedan discutir acerca de esa obra y también valorar lo histórico de lo literario. Y al mismo tiempo los motiva a interpretar en distintos niveles. Siempre para una obra, un cuento, nosotros tenemos que hacer interpretaciones. También
objeto de múltiples lecturas críticas en el tiempo. Acá nosotros vamos a encontrar que efectivamente en las lecturas hay distintas interpretaciones porque uno puede descubrir algún significado, algo que me permita también de poder identificar. Acá dice, asimismo es esencial que los estudiantes integren tales obras literarias a sus respectivas trayectorias de lectura. Yo puedo incorporar o tomar cuentos o novelas que ustedes han leído también, o sea, tiene que ser cuentos que son de acuerdo a la edad, no puede ser cuentos infantiles, y de acuerdo también, como decíamos, los gustos e intereses. Y eso también lo tenemos que relacionar con las épocas literarias, las características del género narrativo, la estructura, los personajes, por lo tanto es harto trabajo, y este trabajo lo vamos a empezar a desarrollar en clases, por lo tanto cada uno igual tiene que tener el computador, con todas las herramientas para poder avanzar. Las lecturas silenciosas igual se van a hacer en clase, por lo tanto cuando uno seleccione primero el libro, tiene que tener también que lo pueda, porque es la selección que uno se hizo y es de acuerdo a los intereses, por lo tanto no es algo obligado, uno elige el cuánto que va a realizar la trayectoria. Acá siempre pueden haber intereses compartidos, porque quizás algunos quieren leer temas de adolescencia, de los jóvenes, de los intereses también. Y las trayectorias, como yo les decía, siempre se van a presentar de manera individual. ¿Por qué? Porque acá necesitamos la interpretación, y la interpretación no se hace en forma grupal, sino que se hace en forma individual. Cada uno interpreta, cada uno desarrolla la lectura silenciosa, identifica el tema, hace una crítica, interpreta el título, entonces por eso que es un proceso individual, porque se reflexiona. La idea es abrir un espacio de discusión acerca de los criterios que uno puede elegir. En este caso, igual se le va a explicar a través de la pauta de cotejo, pero todos estos días de clase nosotros vamos a analizar o vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se puedan orientar de cómo hacer el trabajo. Acá la idea es que las lecturas no es listado de lecturas obligatorias. Uno puede sugerir obras, pero efectivamente uno tiene novelas que son de su gusto o cuentos que ha leído que le interesa también como reevaluar el trabajo interpretativo. Puede retomar una obra que ya se leyó y puede hacer una nueva lectura. Entonces el análisis va a ser mucho más completo porque yo lo tomo desde otra perspectiva y de acuerdo a lo que yo voy a interpretar. Entonces, siempre igual el primer proceso es la selección. Después, al término de la clase, unos minutos antes, vamos a ver que ustedes se den un tiempo para poder elegir alguna obra o hacer una sugerencia que les gustaría leer. Pero la idea es que esas obras no se vayan repitiendo en los demás compañeros, porque después nosotros tenemos que hacer un comentario acerca de esa obra, qué les pareció, si descubrieron algún tema que no habían descubierto antes. Entonces, por eso que tiene que ser variada la selección. Primero, siempre uno elige la obra de acuerdo al interés, porque es de acuerdo al análisis que yo voy a hacer. Si opto por algo clásico es porque me gustan los clásicos, si opto por Bexel es lo mismo, si opto por cuentos que son de terror o de suspenso, lo mismo. O bien romántica también se puede dar, pero es de acuerdo al interés del estudiante. Acá también la trayectoria de lectura se plantea como un proceso que conlleva distintas posibilidades de evaluación y no como un producto específico que ustedes tengan que elaborar. Por eso de acá demanda muchas clases en el sentido de descomponer la historia y de presentar esta trayectoria que sea innovadora, que eso es lo que se pide también. Acá lo esencial también es interpretar los fragmentos, las citas, el análisis de los personajes. Entonces uno puede empezar a hacer una interpretación de dimensiones
estéticas personales, incluirlos también en el contexto histórico y social. Entonces es bastante lo que tenemos que analizar, porque vamos a ir de paso, o sea, el primer paso para pasar al segundo. Lo primero, sí conocer también la biografía del autor en relación a cuál sería el contexto histórico en que perteneció ese autor y que da el nacimiento de esa obra. De esta forma, uno puede aprender los contenidos y también promover y construir distintos sentidos a partir de la lectura, y además que también ofrece la posibilidad de hacer creaciones escritas. Entonces acá nosotros avanzamos también lo que tiene que ver con la comunicación escrita, al uso de los conectores, a la coherencia, a la cohesión. Nosotros igual vamos a recordar los conectores en el sentido de que a mí me sirven para poder redactar y comunicarme, y no utilizar solamente el nexo, el y, para poder expresarme. Acá también lo otro, que la obra literaria siempre se entiende como un texto que dialoga. ¿Con quién va a dialogar? Con el lector, porque efectivamente el lector activa esa historia y uno se incorpora en la historia. Entonces acá también tenemos referente la cultura y el arte, las experiencias personales y literarias y los conocimientos previos que tienen los lectores acerca de esas obras. Luego tenemos que los jóvenes tienen que usar todos los conocimientos, experiencias literarias, para poder evaluar y argumentar también, porque es la selección de esas obras en lo que ustedes van a analizar. También hay que hacer una crítica. La crítica nosotros la habíamos visto el año pasado, que era criticar o dar a conocer aspectos positivos o negativos, pero para eso tiene que estar bien argumentado. El análisis tiene que ser en profundidad, la interpretación también para poder arrojar una mirada crítica sobre la obra o sobre la literatura. Acá, si ustedes ven, el taller de literatura se dicta en tercero y cuarto medio, por lo tanto, la idea es, el objetivo principal de este electivo es enriquecer la interpretación individuales con los aportes que uno puede desarrollar en las actividades, en los trabajos. Y el otro, la intención también de este electivo es que uno, a través de la obra literaria, uno lo puede utilizar como una herramienta para comunicar en forma creativa las interpretaciones. Nosotros vamos a interpretar, y eso tiene que ver con la subjetividad, los proyectos personales de expresión creativa. Entonces igual vamos a desarrollar más actividades. La primera actividad es trayectoria de lectura y después vamos a avanzar en lo otro, que es interpretación de género discursivo, expresión creativa también. Y acá podemos comunicar todo lo que tiene que ver con las obras de manera creativa. La escritura creativa, acá uno puede utilizar reflexiones, la perspectiva del personaje, del narrador, la reescritura, puede tomar un cuento y hacer una reelaboración de ese cuento, hacer un microcuento, reflexiones acerca de obras o cuentos. Uno puede tomar la forma original y hacer una escritura creativa de esa historia, pero no es copiar ni hacer plagio, sino que presentarlo de manera novedosa, como muy similar a lo que hicimos el año pasado en relación a la intertextualidad. Entonces acá la escritura creativa va a implicar que uno puede tomar distintos géneros discursivos y llevarlo a la literatura, de poder desarrollar una historia relacionada también con los proyectos personales. Acá también tenemos otro propósito, que es prácticamente crear, producir diversos textos, pero que sean novedosos. Y la otra intención es poder criticar también
las obras literarias, pero siempre con fundamento, con argumentos que sean lógicos, más que afectivos. Y la idea acá también, como propósito, es poder que ustedes puedan hacer o propiciar también un ambiente que sea colaborativo, que puedan participar, porque el espacio siempre va a ser de creación. Uno puede hacer trabajo colaborativo, pero acá la idea no es hacer trabajos grupales, sino que trabajos individuales. Siempre el análisis va puesto en la obra literaria, en la opinión que yo tenga con respecto a esa obra, los aportes críticos que yo puedo dar de acuerdo a esa obra literaria. Y acá la experiencia, acá lo primordial, la base es la lectura, la escritura, el diálogo. Esos son como vital, porque en este lectivo vamos a crear de forma que sea innovadora, pero también redactar, exponer, y eso lo vamos a hacer también durante el año y en clases también. Eso sería como lo que es a lo que se refiere la trayectoria de lectura. Entonces, ahora nos vamos a detener un poquito para que ustedes piensen o analicen o busquen también, puede ser en internet, algún cuento, alguna novela que les gustaría estudiar o proponer para trayectoria de lectura. Entonces voy a dejar unos minutos para retomar esa actividad y que para que ustedes propongan qué lectura les gustaría leer de acuerdo a sus intereses. Entonces vamos a detenernos un poco, ustedes van a investigar, voy a dar como 10 minutos para que ustedes piensen y después yo les voy a estar preguntando. Entonces ahora la idea es que puedan trabajar y pueden, si tienen internet, pueden buscar también o de alguna novela que ustedes hayan leído que le hubiese gustado también de analizar como trayectoria de lectura. Piensen, analicen una obra en sí que les gustaría analizar. Piensen en todas las obras que ustedes han escuchado o han leído y después la vamos a proponer para que ustedes me argumenten por qué hicieron esa selección. Ya, ahora vamos a trabajar cada uno como en su, en su escritorio, pensando qué novela yo puedo proponer también. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo voy a silenciarme un rato, entonces ustedes trabajen y después vamos a hacer el comentario.
vamos a ver qué propuesta tienen ustedes de alguna obra literaria que quisieran analizar para construir estas trayectorias de lectura. La Martina Espós, que yo la veo conectada, ¿me puede decir en qué obra estaba pensando o en algún cuento que le gustaría leer para poder analizar estas trayectorias? Ya, Martina.